Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles. Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tened. Aquí está vuestro merecido premio. Leedlo. En una entrevista realizada para el programa Página 2 de Radio Televisión Española, Antonio Loba Antunes respondía, al ser preguntado por la relación entre la memoria y su proceso de escritura, que él no sabía de qué parte suya venían sus libros. No es que vaya a dedicar este episodio al genial escritor portugués. Algún día, lo prometo, pero no hoy. Lo cierto es que me quiero quedar con esta reflexión en concreto. Una reflexión que, viniendo de quien viene, podría ser tomada como otra de sus provocaciones, pero que en el fondo creo que manifiesta algo que a simple vista permanece en cierto modo escondido tras conceptos tales como el rapto, las musas, la inspiración o el genio. Todo ello se ha utilizado para intentar responder al vacío que manifiesta Loba Antunes, a esa imposibilidad de explicar de dónde viene lo que se le da u ofrece al escritor. Porque si le preguntamos a cualquier escritor, y creo que lo mismo aplica al resto de artistas, sobre cómo hace lo que hace, estoy seguro que podremos observar la incomodidad en su rostro. La incomodidad propia del que no consigue dar una explicación sin sentirse un farsante, un embustero. Y es que creo, sinceramente, que incluso los escritores más organizados, aquellos que trazan planes para sus libros y que detallan al milímetro sus escenas, y el papel de los personajes también, llegan a un momento en su escritura, el rapto, la fiebre creadora, en el que se sienten ajenos o separados de aquello que están creando, y que por tanto afirmarían, sin duda, perplejos, junto a Loba Antunes, no sé de qué parte mía vienen mis libros, porque el texto, en ese preciso momento, se reclama a sí mismo, se crea a sí mismo, y el escritor, a lo sumo, puede ejercer de mero jardinero que cuida y adecenta las partes malogradas. Y llegado a este punto, la pregunta es tan lógica como legítima. Porque si el mismo escritor no sabe de dónde le llega lo que crea, porque si los textos y las obras artísticas en general, quiero creer, tienen su propia vida, ¿quién es entonces el autor verdadero? ¿Quién se expresa cuando el escritor escribe? O mejor aún, ¿quién se expresa cuando el lector lee? Preguntas, preguntas y más preguntas, pero ninguna respuesta. ¿O sí? Veremos. Seáis bienvenidos al 8º episodio de Leed Malditos. Comenzamos. Nosotros vamos a los libros, al menos esa es mi actitud, a los libros literarios, pues para plantear, como se ha dicho, y tiene razón, para plantear preguntas. Si hubiera solo una manera de entender un libro, una obra, un autor, estaríamos en un régimen bastante autoritario, ¿no? Claro. De lectura. El breve pero iluminador fragmento que acabamos de oír forma parte de una entrevista de la que compartiré el enlace en la descripción de este episodio, a la escritora mexicana Cristina Rivera Garza. ¿Y quién es ella?, preguntarán los que no la conocen. Nacida en el estado de Tamaulipas en 1964, Cristina Rivera Garza cuenta en su haber con obras tales como Nadie me verá llorar, Premio Nacional de Novela en 1997, El mal de la taiga, o Había mucha neblina o humo o no sé, libro en el que reconstruye y rinde homenaje a otro gran escritor mexicano, Juan Rulfo. Además de su tarea como escritora, Rivera Garza es licenciada en Sociología y ejerce actualmente como profesora de literatura en la Universidad de Houston. Su, digamos, proyecto literario la ha llevado a la creación de novelas, poemas, cuentos, ensayos y también al estudio del hecho literario desde un punto de vista social y de género.
Su sólida trayectoria ha sido reconocida recientemente con la concesión del Premio Iberoamericano de las Letras José Donoso de 2021. Pero dejemos de hablar del quién para dedicarnos al qué, porque siendo coherentes y recordando las palabras antes citadas de Lobo Antunes, si los mismos escritores no saben o no quieren saber de dónde vienen sus libros, quizá no deberíamos seguir centrándonos en ellos y dedicarle, por tanto, más atención a la obra en sí. Lo que creí decir. Pero si es un cuerpo, farfullé, para nadie o para alguien dentro de mí o para nada. Al inicio no reconocí las palabras. Dije algo. Y eso que dije o creí decir era para nadie o para nada, o era para mí, que me escuchaba desde lejos, desde ese lugar interno y hondo a donde no llegaba nunca el aire o la luz. Ahí donde se iniciaba hostil y aborazado el murmullo, el atropellado aliento sin voz, un pasadizo, un bosque. Lo dije después del azoro, después de la incredulidad. Lo dije cuando el ojo pudo descansar, luego de ese largo rato que me tomó volverlo forma, algo visible, algo enunciable. No lo dije, salió de mi boca, la voz baja, el tono del espanto o de la intimidad. Sí, es un cuerpo, debí decir, y en el acto cerré los ojos. Luego, casi de inmediato, los abrí otra vez. Debí decirlo, no sé por qué, para qué, pero levanté los párpados y como estaba expuesta, caí, pocas veces las rodillas. Así empieza la novela La muerte me da. Una mujer, mientras corre, encuentra el cadáver castrado de un joven. La mujer se llama Cristina Rivera Garza. El cadáver no tiene nombre, es solo una víctima. Pero no será esta o este la única víctima, pues aparecerán más hombres castrados. Y junto al cuerpo, siempre unos versos de la poeta argentina Alejandra Pizarnik. Pronto hace acto de presencia la detective del Departamento de Investigación de Homicidios, tal que así, sin nombre también, solo denominada por su rol en la novela, la detective del Departamento de Investigación de Homicidios, y se inicia dicha investigación, la caza del asesino o asesina en serie. No me digáis que no es un principio sugerente, un thriller con todos y cada uno de los ingredientes necesarios. Un asesino en serie despiadado, unos crímenes crueles y morbosos, una detective solitaria y un gran misterio, aderezado con el elemento extraño de la aparición de los poemas de Alejandra Pizarnik en la escena del crimen. ¿Quién no querría leer tal libro? Y más aún, resolver el misterio. Pero lamento ser yo quien os decepcione, porque pronto, muy pronto, nos vamos a dar cuenta de que la forma de la novela, ese aparente thriller, simplemente es una excusa para derribar las estructuras mismas del género, pues no hay nada más importante en cualquier thriller que la pregunta por el quién. ¿Quién es el asesino? Y me atrevería a decir que en La muerte me da, esa es la pregunta a la que menos se pretende dar respuesta. Y es que pese a que inicialmente La muerte me da nos pueda proponer una simple lectura de una obra de género, los textos de la escritora mexicana nunca son tan simples, pues ella subvierte la delimitación de ese mismo género en el que voluntariamente decide introducir sus obras, dando a luz a textos híbridos, parcheados. Sus novelas no son nunca solo novelas, sus ensayos también no son nunca tampoco solo ensayos. Eso hace que más que ofrecerse para una lectura de consumo, en la que nosotros, lectores, tomamos el libro como algo acabado, nos lo tragamos, devorando sus páginas si se lee fácil, o poco a poco si requiere algo más de atención, y lo terminamos, sin haber dejado en él o tras él nada propio. Decía que La muerte me da no se nos ofrece para una lectura de este tipo.
pues parte de la problemática que envuelve a los personajes no es tanto la investigación para descubrir al asesino en serie, sino en el propio aprendizaje de cómo se debe leer la poesía, en este caso la poesía de Alejandra Pizarnik, y cómo debe leerse también la literatura en general. El personaje más afectado por este aprendizaje, no es otro que la detective del Departamento de Investigación de Homicidios, un personaje que al principio de la novela recibe lecciones de la misma Cristina Rivera Garza y que acaba el libro sabiendo que sin aprender a leer a la poeta argentina Alejandra Pizarnik será incapaz de resolver el caso. Una de las conversaciones que me parecen más interesantes en el mundo en el que vivimos hoy tiene que ver precisamente con una revisión crítica de la posición del autor. No es nada nuevo, lo viene, digamos, en la etapa más reciente desde los muy afilados artículos de Roland Barthes y Michel Foucault al final de los 60s. Estaba toda esta conversación sobre la muerte del autor. Creo que a estas alturas ya vamos en la muerte del autor. Pero a mí lo que me interesa es tocar un aspecto que con frecuencia, por ser tan obvio y por ser tan transparente, no lo notamos. Y eso tiene que ver con que el escritor siempre está escribiendo con otros, con que la escritura es un ejercicio que hacemos con este bien común que es el lenguaje, y por lo tanto me siento con la confianza de decir que no hay soledad en la escritura, que la escritura de hecho es el lugar donde estamos más acompañados, porque es donde trabajamos de cerca, convivimos de cerca con este lenguaje que nos pertenece a todos como parte de una comunidad social. He de confesar que con el paso de los años me interesan más los libros que proponen una suerte de nueva poética o una reinterpretación de qué debe ser o para qué debe servir la literatura, que aquellos que se conforman con replicar fórmulas. Es cierto que esto, a veces, lo complica todo un poco, y que uno desearía repetir las palabras de la detective cuando protesta diciendo: leer no debe ser tan complicado, cuestión de dar la vuelta a la página. Pero lamentablemente, o no podemos escapar a nuestro tiempo, y como lectores, leemos con las siguientes palabras de Roland Barthes acechándonos. Sabemos que un texto no está constituido por una fila de palabras, de las que se desprende un único sentido, sino por un espacio de múltiples dimensiones en el que se concuerdan y se contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la original. El texto es un tejido de citas provenientes de los 1000 focos de la cultura. Y quizás sea por eso, porque el texto es un espacio de múltiples dimensiones, el motivo por el que quiero destacar tanto este libro, sabiendo que es posible que a algunos lectores les pueda resultar soporífero o incluso pedante, porque entiendo que alguien pretenda leerlo en la clave de ¿quién es el autor de los asesinatos? Solo quiero saber eso. Pero realmente, creo que La muerte me da nos propone otro misterio aún más sugerente. ¿Realmente existe la figura del autor? En la página 40 del libro, encontramos las siguientes palabras. Los escritores escriben no solo con lo que conocen del mundo o de ellos mismos, sino, sobre todo, fundamentalmente, con lo que desconocen del mundo y de ellos mismos. Y esta cita nos vuelve a traer a Barthes. Y es que bajo su concepto de la muerte del autor, el pensador francés postulaba que el autor nunca es nada más que el que escribe, y que es el lenguaje el que de verdad habla. El autor es una figura histórica, elevada al Olimpo gracias al romanticismo, pero que no deja de ser una ficción, pues el lugar en el que se da la multiplicidad de dimensiones natural del texto no es en el autor, sino en el lector, ya que este es el elemento necesario para que el texto y el lenguaje se mantengan en pie. Y podéis llegar a pensar, ¿qué tiene todo esto que ver con La muerte me da? Pues a mí me da la sensación que mucho. En su afán de esquivar o rehuir el misterio de quién es el asesino, creo que podemos intuir o sospechar otra cosa, otro mensaje.
Porque no debemos negar que al leer siempre tenemos la tentación de descifrar, de resolver los misterios, y de esta manera comprender al otro que se manifiesta en el texto. De la misma manera que la detective pretende descifrar los asesinatos para llegar a comprender al otro que se manifiesta a través de ellos, y así darle caza. El que analiza descuartiza, escribe Rivera Garza. Pero, ¿y si el autor no existiera? O mejor dicho, ¿y si no importase para nada su existencia? En el momento en el que tomamos conciencia de ello, entendemos que la figura individual no importa, y que el tema central son las condiciones de posibilidad, sociales, materiales, políticas, que han permitido al autor ejecutar su obra, sea ésta de la naturaleza que sea. Y darnos cuenta de ello, de que el escritor solitario o el genio romántico no existe, nos permite prestar atención a elementos de gran importancia que condicionan la obra de este o de cualquier otro autor. Como decíamos antes, Cristina Rivera Garza es de Tamaulipas, México, y si ampliamos la perspectiva para alejarnos de una crítica centrada en su figura, veremos que en el año 2007, año en el que se publica La muerte me da, en México se produjeron 8.867 homicidios. Esto es 8,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, en España, durante ese mismo periodo de tiempo, se produjeron 1,25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Otro ejemplo. Desde ese mismo 2007 hasta 2013, los feminicidios en México casi se duplicaron. Cierto es que ninguno de estos datos forma parte de la biografía individual de la escritora Cristina Rivera Garza. Pero creo, sin duda, que todos ellos han influido en el libro y que nos permiten realizar otra lectura, entender de otra manera la normalidad con que los personajes, mexicanos también ellos, conviven con la muerte, la normalidad con la que conviven con la muerte. Y además nos permiten sospechar que la castración sufrida a los asesinados por las víctimas pudiera tener otro significado. Y es que, repito, el escritor solitario no existe. Todo escritor, lo quiera o no, forma parte de una comunidad. En uno de sus ensayos, Rivera Garza hablaba de dos tipos de escritores. Un primer tipo serían los escritores apropiacionistas, y los describe como aquellos que pretenden hacer pasar como propio un texto de autoría ajena, en tanto que se apropia de un texto de fuentes no prestigiosas, ya sean documentos de archivos o textos transcritos de la tradición oral. Este tipo de escritores son la gran mayoría, pues todos los artistas copian, pero los genios roban, como decía Picasso. Por otro lado, se encuentran los escritores desapropiacionistas, un nuevo tipo de escritor, capaz de desposeerse del dominio sobre lo propio, porque el dominio hace aparecer como individual aquello que es común. Con esta reflexión volvemos a las palabras iniciales de Lobo Antunes. Yo no sé de qué parte de mí vienen mis libros. Y me pregunto, ¿de qué parte de Cristina Rivera Garza viene este libro? Lo desconozco, no importa. O puedo sospechar que de aquella que ella misma desconoce. De la misma manera que tras leer La muerte me da, soy incapaz, como la detective del Departamento de Investigación de Homicidios, de descifrar de qué parte del asesino vienen sus asesinatos. Pero esto no impide que vuelva al texto, fascinado, no en busca de una explicación de la resolución para un acertijo, sino para volver a ese espacio de múltiples dimensiones del que hablaba Roland Barthes, porque la literatura es ese espacio que hace ajeno lo propio y propio lo ajeno. Y hasta aquí el 8º programa de Leed Malditos. Leed La muerte me da de Cristina Rivera Garza, o de quien demonios sea el autor de este libro. Porque como escribiera Edmond Jabez, violamos un libro para leerlo, pero al ofrecerlo, lo ofrecemos cerrado. Leed, malditos, leed, salvo el segundo libro de la Poética de Aristóteles. Hasta la próxima.